Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que estés sintonizando este video. Queremos darte nuestro saludo. Mi nombre es Mariano, pastor de Casa de Oración, Legado de Gracia. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre Apocalipsis. Hasta aquí hemos visto los juicios del Señor manifestándose en los 7 primeros sellos y 6 trompetas. ¿Sí? Los juicios que vamos a ver son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira del Señor. Vamos a orar antes de comenzar y vamos a preparar nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer en realidad el 10 y el 11 más que nada, pero hay algunas cositas que vamos a definir que son importantes. Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad de compartir tu palabra aún a la distancia. Si bien durante todo este tiempo de cuarentena no podemos reunirnos, no podemos estar juntos, hay un deseo en nuestro corazón de aprender de ti y de tu palabra. Hay un deseo, Señor, de conocer, de comprender las Escrituras y poder caminar firmemente en ti, Señor, en esta fe que tú nos has dado, en este privilegio, Señor, tan hermoso de vivir el Evangelio. Padre, ayúdanos a comprender tus palabras, tu Escritura. Líbranos de todo temor, de todo miedo. Danos entendimiento y sabiduría. Ten piedad de nuestros pecados, de las cosas que hemos hecho mal. Purifícanos, límpianos y sácianos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablando un poco del libro de Apocalipsis, hasta el momento tenemos bien claro y aprendido que no es un libro al que hay que tenerle temor, sino que es un libro de revelación. Nos revela el plan de redención divino a través de la persona de Jesucristo, la manera en la que el Señor toma autoridad para reinar, habiendo pagado el precio con su propia vida. Vemos cómo Dios toma al apóstol Juan para dejarnos este mensaje tan importante y nos da la guía para que entendamos el contenido del libro y también el lugar en el cual estamos ubicados dentro de la historia. Apocalipsis capítulo 1, verso 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué cosas has visto, Juan? Bueno, la visión de Cristo glorificado, la visión de esa redención futura, de esas palabras, de esas promesas. ¿Qué otras cosas has visto? Bueno, las iglesias físicas presentes en ese tiempo, a quienes van destinadas las cartas, que representan la plenitud de la iglesia, la historia universal de la iglesia, con un mensaje particular para cada una. ¿Qué cosas estaban presentes entonces en el tiempo de Juan y continuaron a lo largo del tiempo? La iglesia. Las 7 cartas describen la historia de la iglesia, pero también nos anuncia la Escritura que hay un tiempo después de la iglesia. Y dice en el capítulo 4, para que podamos entender este mensaje, dice: después de esto miré, después del tiempo de la iglesia, después del mensaje a las 7 iglesias miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Simbólicamente, Juan está siendo, por así decirlo, raptado, como la iglesia será raptada en el arrebatamiento, y dice acá: te mostraré lo que va a suceder después de esto, es decir, después de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Por un lado, se nos revela de forma espiritual ese encuentro de la iglesia con el Señor, y por otro lado se nos empieza a contar lo que va a suceder aquí en la tierra cuando ya la iglesia no esté presente. Cuando comienzan a desatarse los sellos, aparece el anticristo trayendo una paz que no es muy duradera, más bien es efímera, y a eso lo siguen guerras, hambre, pestes, una violencia muy fuerte. Vemos que se persigue a los creyentes o a los santos de la tribulación, a aquellos que se quedan
en el arrebatamiento, porque quizás nunca tomaron una decisión real de seguir a Cristo. Y luego, mientras está pasando todo esto y reconocen, wow, ¿por qué no creí antes? Yo tenía un pariente que me predicó y nunca lo escuché. En ese momento darán testimonio, en ese momento serán perseguidos justamente por el testimonio de su vida y por predicar la palabra, y la escritura nos dice que morirán perseguidos. Hay un cataclismo, hay un problema grande y hay una pausa en la que Dios comienza a tratar con la humanidad de una manera particular a través de 144.000 sellados, que son 12.000 de cada tribu de Israel. No hay ningún otro misterio, solamente eso. Serán escogidos por el Señor para predicar. Se desata el séptimo sello y comienzan una serie de juicios más intensos. Esto lo hemos explicado brevemente también en el video anterior. En esos juicios vemos que las 4 primeras trompetas muestran un juicio de Dios sobre la creación, sobre la creación no porque sea mala, sino por la consecuencia del pecado y por la corrupción que ha causado el hombre. Y vemos que hay un juicio sobre la flora y la fauna, un juicio sobre el mar, los océanos, un juicio sobre las fuentes de agua dulce y un juicio incluso sobre las lumbreras, sobre los astros. Pero hasta ese punto en el que se van manifestando los juicios de Dios sobre la tierra, muchos podrán decir, bueno, esto era esperable, esto lo vimos en películas, en documentales, hay gente que trató de explicar que esto iba a suceder, siempre hubo guerras, siempre hubo escasez, siempre hubo hambre, y si hay una tercera guerra mundial es lógico que pasen estas cosas. Muchos considerarán que esto es normal. ¿Qué es lo que sucede a partir de la quinta trompeta? Bueno, las cosas cambian. La quinta trompeta describe un acontecimiento que nos da a nosotros pie para comprender que de alguna forma el infierno es desatado en la tierra. ¿Por qué? En nuestro video anterior vimos la distinción que hay entre el infierno o el lugar de tormento, el abismo y el tártaro. Uno es un lugar donde están las almas, en el abismo o el averno están en prisiones los demonios y en el tártaro están en prisiones los ángeles caídos. Ahora, el capítulo 9 de Apocalipsis dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Veíamos en otras versiones dice que ya había caído, posiblemente refiriéndose a Satanás, y dice que a esta estrella, a este ángel, porque más adelante aclara que es un ángel, se le dio la llave del pozo del abismo, ¿sí? No dice del tártaro ni del infierno, sino del abismo. ¿Y qué es lo que sucede? Este ángel caído dice que abre el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Parece ser que paralelamente al ministerio de los 144.000 está desarrollándose este juicio. No podemos decir a ciencia cierta a qué se refiere el apóstol Juan cuando habla de estas langostas, pero sí sabemos que serán demonios sueltos que van a atormentar a toda la humanidad. No sabemos de qué forma. Juan describe que son como langostas, que son muchos, describe que están preparados para la batalla, describe que tienen autoridad, describen que tienen como una apariencia de humanismo, o que están envueltos en humanismo, que tienen astucia, seducción para llegar a lugares de poder, pero que son feroces y que están muy bien equipados. ¿Qué es lo que harán? Bueno, van a estar atacando a la humanidad de una manera tremenda, quizás como una plaga, quizás como una neurotoxina, quizás como persecución. Lo que está claro es que no darán muerte, pero darán un tormento tan fuerte que las personas desearán morir en aquel tiempo, ¿sí? Y la muerte, dice, huirá de ellos, o sea, van a querer morir y van a decir, uy, ¿por qué no me muero? Y parece ser que va a ser muy difícil llegar a ese punto.
¿Quién es el que dirige este ejército? Bueno, dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, es decir, el ángel destructor. ¿Quién es este destructor sino Satanás? Por lo menos esa es mi interpretación, la de otros teólogos también. Lo que podemos ver aquí es que a partir de este juicio se desata una tiniebla muy fuerte sobre la tierra, se desata un juicio de oscuridad espiritual. Si este ejército no es un ejército de personas, si este ejército no es un ejército de emisarios de Satanás, quizás sí se refiera a una plaga. Hay muchísimas especulaciones con esto, pero no debemos desviarnos de lo que trata de describir el apóstol Juan, y es un acontecimiento sobre todo espiritual. ¿Sí? Aquí son demonios sueltos en la tierra para atormentar a la humanidad. Es un asunto demoníaco. Había personas que cuando leían esto quedaban estupefactas, no sabían a qué se refería. Pasaron los años, se desarrolló la industria armamentística, aparecen los helicópteros y el sonido del helicóptero suena como muchos caballos que van a la batalla, ¿no? No me sale muy bien, pero es algo más o menos así. No me sale tan bien, no se rían. Pero bueno, tiene como un sonido de muchos caballos que van a la batalla. Es una de las descripciones que da Juan. Pero no podemos decir que sea un ejército y que vayan en helicópteros, porque es un misterio. Lo cierto es que atormentarán a la tierra durante un tiempo importante y serán dirigidos por este ángel caído. Otra cosa que vemos en el próximo juicio es la descripción de otro ejército, del cual Juan oye un número, y oye ese número de 200 millones. Cuando China, por ejemplo, instaló el comunismo y comenzó a desarrollarse, para la década de los 60 o 70 se comenzó a hablar de que contaban con un ejército de 200 millones de soldados. Y en ese momento todos empezaron a especular, wow, entonces China es ese ejército, los reyes del Oriente. No podemos especular sobre esto, pero posiblemente si se refiere a una gran batalla que se va a librar, que será dirigida o encabezada por 4 ángeles que, dice la Escritura, están actualmente atados en el río Éufrates, están allí encarcelados hasta el momento en el que se desate el juicio. Quizás sí sea un ejército liderado por estas naciones apegadas al comunismo. De hecho, la descripción de su atuendo pone que los colores son el rojo, el azul, un color, digamos, representando, por así decirlo, si lo quieren tomar o no, como si fuera el comunismo. Podemos decir que sí, podemos decir que no, son especulaciones. En su momento dijeron será China, otros dijeron, bueno, no, quizás sea una coalición de países comunistas, otros dicen no, quizás lo que se levante sea la bandera de el Mesías, por así decirlo, que en realidad no es esa palabra, que esperan los pueblos árabes o islámicos que se levante para la batalla. Otros dicen, bueno, mirá, ha avanzado la ciencia, quizás envíen drones, porque la descripción que da también es bastante surrealista, si queremos decirlo. Lo que sí sabemos, más allá de las especulaciones, es que tanto ese juicio de la quinta trompeta como el de la sexta trompeta nos hablan de un poder satánico y demoníaco atacando ferozmente a la humanidad. Los primeros serán para atormentarla, mientras quizás los 144.000 estén dando testimonio. Pero el próximo juicio no solo traerá un tormento y un dolor físico, un dolor muy fuerte, sino que, dice, van a matar a la tercera parte de la humanidad. ¿Sí? Prestemos atención a estas cosas y sepamos que es necesario estar a cuentas con Dios para no sufrir esos juicios. Vamos a ir ahora sí a Apocalipsis capítulo 10. En medio de todas estas cosas y de todo este caos, Dios muestra una y otra vez que Él tiene el control de todo. Y dice, vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto,
y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice luego: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y reyes. ¿Qué ocurre en ese entonces? ¿Qué ocurre mientras tanto, en medio de todo esto que es muy muy tremendo? Bueno, hay una revelación, un misterio divino muy 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 grande atrapado en este capítulo, que nos trae a nosotros consuelo y esperanza. El ángel y el librito, junto con el misterio de los 7 truenos, ha dejado a muchas personas perplejas, diciendo: ¿quién será este ángel? Algunos dicen: quizás sea Jesús. Dice que está envuelto en una nube, el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol. Bueno, obviamente no es Jesús. Si fuese Jesús, no sería un ángel, sino diría el Señor, o el Cordero, o el León de Judá. Pero sí podemos ver que este ángel está muy cerca al Señor, y por eso es que refleja este carácter, ¿sí? Un carácter de fidelidad, de pacto con el Señor, de santidad. Y este ángel dice que da la voz, o sea, transmite el mensaje para que todos los que lean sepan que incluso en medio de la crisis, en medio de los juicios, aunque la flora y la fauna fue juzgada, aunque el mar fue juzgado, aunque las fuentes de agua dulce fueron juzgadas, aunque las lumbreras fueron juzgadas, aunque la humanidad fue atormentada y la tercera parte de la humanidad fue muerta, fue asesinada por estos ejércitos, por estas plagas, la redención está cerca. Y dice: cuando el ángel que tiene la 7ª trompeta toque su trompeta, se va a cumplir el glorioso plan de Dios, la redención tal como el Señor lo anunció a sus profetas. Muchos han tratado de descifrar a qué se refieren esos 7 truenos. Algunos dicen quizás sea el resto de la revelación de Apocalipsis, quizás sea algo que no está escrito. Lo que sabemos es que es un misterio y nada más. 7 truenos. Otra vez ese número 7 nos habla de plenitud, nos habla de la perfección de Dios. Y quizás se refiera justamente a la voz de Dios proclamando algo o confirmando lo que el ángel estaba por anunciar. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz potente como de trueno que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que, aunque no tenemos algo para afirmar y decir estos son los 7 truenos, esto es lo que quiere decir, sí entendemos que está mostrando aquí una intervención divina, confirmando lo que el ángel estaba a punto de declarar. Era un ángel realmente grande, realmente poderoso. Y una de las cosas que son interesantes es que luego de que este ángel anuncia y dice: la redención se va a empezar a cumplir y va a comenzar realmente a consumarse el misterio de Dios, cuando suene la 7ª trompeta, allí se cumplirá lo anunciado a sus siervos los profetas. Después de que anuncia esto,
después de que dice el tiempo ya no va a ser más, es decir, hasta ese momento llegará el tiempo del juicio, el tiempo para que se consume la redención. A pesar de que dice todo eso, luego le dice a Juan, es necesario que profetices otra vez. Y esto es porque está mostrando el fin, pero a su vez le está hablando en tiempo presente a Juan. Hoy nosotros estamos mucho más cerca del fin que cuando Juan recibió esta palabra. Y aunque entendemos que las cosas serán así como lo dice la Escritura, no debemos callarnos, no debemos dejar de predicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en medio de todo esto? Veamos el trato de Juan con el ángel y el librito. Juan fue y le dijo, bueno, dame ese librito. Y el ángel dijo, toma, comelo, porque vas a profetizar, vas a dar testimonio. ¿Y qué nos quiere decir esto? No podemos predicar, no podemos anunciar nada de parte de Dios si primero no vamos a la fuente, si primero no vamos a la palabra, si primero no vamos a la revelación. Aprovecha estos días de encierro para estudiar más, para predicar más, o aunque sea para orar por aquellos que están predicando. Y hacete esta pregunta: ¿qué pasa conmigo cuando me alimento de la palabra del Señor? ¿Produce algo en mí o es un libro de texto más? Si al leer la Escritura no pasa nada con nosotros, estamos mal. La palabra debe producir eso, ese sabor dulce, pero a su vez amargo. Dulce porque nos muestra la gloriosa majestad de Dios, el amor de Dios, pero amargo porque en nuestra condición de pecadores siempre estamos equivocándonos y siempre estamos fallando. Yo, como ser humano, como persona, como pastor, soy pecador también, cometo errores también, y cada vez que leo la Escritura es como, ay, cuánto me falta muchísimo. Pero mientras siga ocurriendo eso en tu vida, cada vez que te acerques al Señor, cada vez que escuches un mensaje de parte de Dios, las cosas estarán bien, tu corazón estará sensible, tu corazón estará buscando la aprobación del Señor y estará buscando hacer lo que a Él le agrada. El día que al alimentarte de la palabra solo sea, hey, éxito, bien, campeón, dale, pero no haya algo aquí adentro que nos diga, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar esto, necesitas ordenar esto, entonces las cosas no estarán tan bien. Cuando busquemos al Señor, procuremos hacerlo con un corazón sincero. Vamos a ir al capítulo 11. Los dos testigos. Gran misterio. Entonces dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Por eso es que la segunda mitad de la gran tribulación puede situarse perfectamente entre este punto y la quinta trompeta, donde se nos anuncia que hay el ángel del abismo ejercerá autoridad para soltar los demonios y atormentar a los seres humanos. Dice que los gentiles, es decir, las personas no judías, pisotearán, arrasarán la ciudad, hollarán la ciudad durante 42 meses. Este es el tiempo en el que se rompe el pacto que es necesario que haya entre los judíos y todos los otros pueblos para que ellos puedan tener plenitud de Jerusalén, edificar el tercer templo y demás, que ahora lo vamos a ver. Y dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Años de 360 días, que era la medición habitual de aquella época. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Vamos a continuar con esto, pero quisiera que vayamos primero a Zacarías, porque ahí hay una revelación sobre estos dos testigos. Muy bien, preparamos Zacarías y continuamos con la lectura. Fui a buscar el cargador, disculpen. Dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, y murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. Aquí el tercer ay viene pronto. ¿Cuál era el segundo ay? La sexta trompeta. ¿Qué anunciaba esa sexta trompeta? Un ejército de 200 millones que iban a matar a la tercera parte de los seres humanos. ¿Qué ocurre mientras tanto? Bueno, ocurre lo que vamos a ir analizando ahora. La primera revelación que tenemos en este capítulo 11 es que habrá un templo presente en Jerusalén en estos años de tribulación y gran tribulación. De hecho, a mitad de la tribulación, cuando pasan los primeros 3 años y medio, los gentiles gobiernan Jerusalén y el pueblo judío sufre una persecución muy grande, que es descrita en los capítulos que veremos en el próximo video. Las naciones, dice, pisotearán la santa ciudad, Jerusalén, durante 42 meses, 3 años y medio, 1260 días según el calendario hebreo utilizado en aquel entonces. Durante este tiempo, Dios dará lugar a sus dos testigos, los cuales vienen con señales y profecías durante 1260 días. ¿Quiénes son estos dos testigos? Vamos a verlo en un momento. Mientras tanto, repasemos algo. Actualmente, en Jerusalén no hay un templo. No hay un templo tal cual los judíos anhelan. De hecho, sobre las ruinas del templo que fue reconstruido en los años de Esdras y Nehemías, el templo que Jesús anunció, del cual no quedaría piedra sobre piedra, y que fue derribado en el año 70, sobre esas ruinas se construyó lo que actualmente se conoce como el Domo de la Roca, el tercer lugar más importante de adoración islámica. Hay muchas palabras que hablan acerca de que durante el final de los tiempos estaría presente ese tercer templo. En Daniel capítulo 9, verso 27 se dice que un príncipe que había de venir se va a sentar, o sea, va a asolar la ley, va a ir en contra de toda la moral del Señor y se va a autoproclamar Dios. De hecho, Jesús nombra esta profecía en Mateo 24, pero hoy todavía no hay templo. Hay muchas teorías acerca de la construcción de este tercer templo, pero lo que sí o sí sabemos
es que para que lo puedan construir debe haber un pacto. Hay una teoría que habla de 2 templos. Dicen que si bien sobre las ruinas del actual templo está construida la mezquita esta de Omán, el Domo de la Roca, hay un templo muy cercano que también está más asociado a las bases de la primera edificación y alineado hacia el este, que es de donde debería entrar el Mesías según las profecías. Entonces esta teoría dice va a estar presente el templo islámico, pero también se va a edificar al lado. De hecho hay un templo al lado que coincide con esta orientación específica, donde va a poder, digamos, levantarse el templo judío y dándole la autoridad territorial a Israel, de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día en Jerusalén del Este los habitantes son árabes, no es el pueblo de Dios, sino que es el pueblo enemigo o racialmente enemigo. Esto es histórico y comienza desde Isaac e Ismael, pero no lo vamos a ver ahora. Yo los invito a que busquen Betel Radio. Allí hay información sobre esto y es más que interesante. Por ejemplo, en el 2015, ya hace unos 5 años, se hablaba de la reconstrucción de que la reconstrucción del templo estaba muy pronta, porque en esos meses había tenido tiempo la reconstrucción del templo de Jurvá, que según una profecía rabínica, esto es no es bíblico, es una profecía rabínica, sería reconstruido previamente, antes de que el tercer templo de Jerusalén vuelva a levantarse. Esto en el 2015. Este templo de Jurvá, de hecho, fue destruido varias veces y tuvo 3 reconstrucciones. Y justamente la profecía esa anuncia que en la tercera reconstrucción de este templo iniciaría la construcción también del templo en Jerusalén. En 2015 también hay documentales y estudios que muestran que hay una comitiva especial de judíos que ya tienen todo listo, tienen los planos, los utensilios para el sacerdocio, los instrumentos, las túnicas, todo preparado para cuando se anuncie el pacto y puedan levantar este templo tan preciado. ¿Cuál es el obstáculo actualmente? La mezquita de Omán. Derribar eso va a ser algo prácticamente imposible, porque levantaría una guerra sin precedentes. De hecho, se habla de que si se lleva adelante alguna acción contra ese templo islámico, 70 naciones islámicas formarían una coalición muy fuerte para destruir Jerusalén. Así que no creo que esto sea una cuestión de guerra, sino más bien una cuestión política. ¿Y quién podrá hacer este pacto y este acuerdo sino el anticristo? Ahora, en 2019 volvieron a sonar las alertas acerca de la reconstrucción del templo cuando el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel. No Tel Aviv, sino Jerusalén. Hay un movimiento que está preparando todas las cosas para que este templo sea reconstruido. Y cuando esté reconstruido, veremos más señales de que la palabra de Dios es perfecta y nos anunció todo esto antes de que nosotros siquiera lo imaginemos. De hecho, esto no viene de hace poco, sino hace muchos años. En 1993, el movimiento sionista encabezado por Rothschild presentaron ante el papado un plano y una maqueta de la reconstrucción del templo. Todo esto que se está gestando, toda esta situación que estamos viviendo, todos estos últimos acontecimientos mundiales nos muestran que la palabra de Dios está cumpliéndose a una velocidad muy grande. Así que no dejes de confiar en Él, aférrate al Señor. ¿Quiénes son los 2 testigos? Habitualmente
se identifica a los dos testigos como Moisés y Elías, por la descripción que da de las señales: fuego del cielo, sequía, las plagas que los van a seguir. Y se nos da una descripción también de que estos dos testigos son dos olivos. Esto se refiere a una profecía que está en Zacarías capítulo 4 y que justamente también habla de una restauración espiritual en Israel, una restauración que se va a producir. Imagínense el pueblo que durante 2000 años prácticamente estuvo peregrinando de nación en nación hasta que recuperaron su territorio. Ahora, luego de más de 80 años, de 70 años de estar habitando esa tierra, de repente puedan construir ese templo y volver a tener su culto como fue dado en la ley de Moisés. Habrá un mover espiritual muy grande, pero en ese momento habrán dos testigos que darán testimonio de la palabra del Señor. Y Zacarías 4 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, es decir, con una capacidad para recibir aceite, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo será restaurado Israel? Espiritualmente. Más adelante, en el verso 14 dice, hablando de estos olivos, dice: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Se los identifica como 2 olivos de los cuales sale aceite. Tienen unción directa de Dios para obrar. Estos 2 olivos traerán una restauración a Israel, porque cuando ellos celebren que este líder mundial les dio la capacidad de volver a reconstruir el templo y de tener dominio sobre su tierra y hayan paz, relativa paz, de repente estos comenzarán a decirle: miren, este no es el que decía que era, la persecución sobre Israel va a venir, y allí estarán hablando. Una de las cosas que dice acá es que son intocables. Dios los va a proteger hasta que se cumpla su propósito, su predicación. ¿Por qué se dice que será Elías y Moisés? Elías no murió, fue arrebatado en un torbellino de fuego. Moisés tampoco se sabe si murió o no murió, porque de hecho en la escritura donde dice: mi siervo Moisés ha muerto, en Josué, la palabra que se usa se puede traducir también como él ha cesado, ha terminado su tiempo. Otro personaje que en la escritura se nos dice que no murió es Enoc, y por eso muchos dicen: será Moisés y Elías, Enoc y Elías. ¿Quién será? Es un misterio. Lo que sí podemos entender es que sus señales, lo que van a hacer, van a identificar al pueblo de Dios con la ley y los profetas. Las señales que seguirán a uno los harán recordar a las señales de Moisés, y las señales de otro lo harán recordar a las señales de Elías. Entonces ese pueblo, en medio de la persecución, volverá su corazón a Dios. Hay muchas profecías que hablan de esto y de la protección que Dios tendrá cuando el pueblo salga huyendo de la ciudad santa de Jerusalén. Dice que estos testigos deben dar testimonio, no solamente predicando, no de palabras, sino con señales, porque los judíos necesitan esas señales. ¿Cuándo van a actuar? Entre la tribulación y la gran tribulación, durante 3 años y medio. Lo que es importante ver es que su ministerio finaliza cuando la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos. Unos dicen los 2 testigos van a aparecer al principio, otros dicen van a aparecer luego de unos años, otros dicen va a aparecer de los 3 años y medio en adelante o de los 3 años en adelante.
No lo sabemos, pero sabemos que su ministerio va a durar 3 años y medio y que quien va a hacer guerra contra ellos es la bestia, es el anticristo de quien vamos a hablar en el próximo video. Todo el mundo va a celebrar que ya nadie predique el evangelio. Antes de las transmisiones globales, esta celebración que se describe era algo imposible, porque no se podía transmitir de una nación a otra. Pero hoy, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de internet, del internet nuevo, el 5G y tantas cosas, toda la tierra está conectada. Aún los países pobres tienen acceso a celulares. Y lo que se describe acá como una celebración es el fin de la oposición a ese gobierno mundial, a ese líder carismático que estará al frente de este tiempo tan especial para toda la humanidad. Por eso es que celebrarán la muerte, celebrarán que alguien deje de decirles lo que ustedes están haciendo está mal, lo que ustedes están haciendo es inmoral. Y vamos a ver por qué en el próximo video cuando hablemos del anticristo. Dice también la palabra que va a haber un espectáculo en Jerusalén. Jerusalén dominada por gentiles, luego de 3 días y medio de estar compartiendo regalos unos a otros, celebrando el fin de estos retrógradas que predicaban, se van a asombrar porque estos 2 testigos en medio de la ciudad van a resucitar y van a ser arrebatados por el Señor. En ese momento habrá un gran terremoto y morirán 7.000 hombres. Eso es lo que dice aquí la escritura. Lo que es interesante ver es que cuando se usan, cuando vemos el original griego, que ahora no tengo para explicar el significado de la palabra, dice que esos hombres que estarán celebrando serán hombres de renombre. Probablemente haya una fiesta y hayan muchos famosos dándose cita junto con este líder que habrá exterminado la oposición y estarán celebrando que al fin ha triunfado el deseo de todos y se ha terminado por fin esos locos que predicaban y que iban en contra de todos los ideales del humanismo. Pero habrá una crisis muy fuerte, un terremoto muy fuerte, y dirán: wow, qué tremendo, Dios existe. Pero aunque dan gloria a Dios y se aterrorizan, no se van a arrepentir. Esto es muy similar a lo que vimos en el juicio anterior. El segundo ay pasó y ahora viene la 7ª trompeta. Ya estamos terminando. Dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que había dicho el ángel con el librito? Que cuando sonara la 7ª trompeta, el Señor tomaría ese lugar de rey. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra ha llegado. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta 7ª trompeta, el tercer ay, es espantoso para todos los moradores de la tierra que le dieron la espalda al Señor. Este tercer ay anuncia que Jesús se prepara para tomar el reino y para gobernar en el mundo. Y es como un anuncio de que el tiempo se ha cumplido y se están jugando los minutos complementarios del final del partido. A eso se refiere. Mientras esto ocurre, hay una adoración celestial, donde estos seres espirituales que hemos conocido anteriormente comienzan a dar gloria a Dios porque ha llegado el momento de tomar el poder, ha llegado el momento de comenzar a reinar, ha llegado el momento de juzgar a los muertos, aquellos que todavía no han resucitado, aquellos que
resucitarán para la muerte segunda, para la condenación. La gloria de Dios entonces se hace presente y otro gran cataclismo azota la tierra. Truenos, terremotos, granizo, alboroto, la gente se asusta y las naciones se llenan de ira contra el Señor. El tiempo de la justicia y de la venganza ha llegado y comienza a prepararse lo que veremos, que es Armagedón. Una de las cosas que quiero que veamos acá es que dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo. Todo lo que nosotros vemos es sombra de la divinidad de Dios. Cuando Moisés recibió de parte del Señor la orden de armar el tabernáculo, tuvo que hacerlo conforme al diseño que había visto. Y es que lo que nosotros vivimos es sombra de lo que Dios ha establecido y que es celestial y que es eterno. Cuando veamos más adelante de qué manera se cumplió en Jesús la palabra, la profecía, y qué debe cumplirse todavía en los próximos estudios, vamos a estar viendo esto, de que todo lo que el Señor anunció, lo que muestra la ley de Moisés, el tabernáculo y los profetas, es un anuncio, es sombra de lo que ha de venir. Es algo simbólico, pero que tiene un cumplimiento. Vamos a dejar hasta acá el estudio. Gracias por acompañarnos. Espero que sea de bendición, que tus dudas se hayan aclarado. Las preguntas que tengas podés dejarlas en comentarios o buscarnos en Facebook. Casa de Adoración, Legado de Gracia, Mariano Molina es mi nombre. Estamos compartiendo un devocional diario en las mañanas, entre las 9 y las 10 compartimos un video, así que te invitamos a que nos puedas acompañar, y si esto bendice tu vida, dale gloria a Dios y aferrate a Él. Un abrazo grande, nos estamos viendo pronto.